Muy buenas noches, queridas mujeres. ¿Cómo nos encontramos? ¿Bien? Bien, gracias. Ok, bien. Muy buenas noches para todas. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, para nosotras es un gozo poder verles nuevamente participando de este querido taller, este hermoso taller, apoyando este trabajo, esta actividad, este taller que constituye el proyecto de grado de Elvia y de su compañera Shirley. Vamos a iniciar este tiempo en las preciosas manos de nuestro Dios para que usted se pueda disponer, usted pueda entregar este maravilloso tiempo y usted pueda recibir lo que Dios tiene para su vida, la palabra de Dios que pues siempre nos está edificando, la palabra de Dios que siempre está llenando todos nuestros vacíos. Amén. Cuando tenemos necesidad, por eso también acudimos a Él y qué bueno que todos estos temas nos sirvan a cada uno de nosotros, ¿cierto? Amén. Entonces vamos a arrancar, vamos a tener este tiempo de bendición. Amén. Bendito Rey, en esta noche te glorificamos, te alabamos, te bendecimos. A ti te damos todo el honor, Señor, toda gloria y toda majestad, Señor, al único que lo merece, que eres tú, Señor. Gracias porque ha pasado ya otra semana más en las que podemos, Señor, poner en práctica, Señor, lo que estamos aprendiendo durante todas estas sesiones. Señor, permite que cada día como mujeres podamos seguir siendo edificadas a través de lo que tienes, Señor, con cada palabra, cada versículo que traes a nuestra vida, Señor. Hoy queremos bendecirte y queremos honrarte, Señor, con todo lo que somos. Aquí están nuestras manos, está nuestro cuerpo, Señor, está nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros ojos, todo, Señor, lo disponemos para que podamos, Señor, entregarte lo mejor de nuestra vida, Señor, nuestro corazón. Padre, a veces tenemos cosas guardadas, aspectos, asuntos guardados en nuestro ser que nos hace daño y por eso hoy te lo queremos entregar. En cada sesión, Señor, permítenos soltar aquellos sentimientos, aquellas emociones, heridas de nuestro ser, Señor, que nos hace daño. Entregarlas a ti, Señor, para que seamos completamente libres. Y no lo entregamos a cualquier otra persona, lo entregamos al que nos creó, que eres tú, Señor amado. Así que te bendecimos en esta hora, te honramos y le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que llene, Señor, cada una de nuestras vidas. Somos vasijas, Señor, sedientas para ser usadas, Señor, por ti. Llenas con tu presencia, llenas con tu amor, con tu Espíritu Santo. Te bendecimos en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, entonces vamos a darle el turno a Elvia y a su compañera, que bueno, están juiciositas, trabajando, desarrollando todo este proceso. Y también esperamos la participación también de todas las que se están conectando. Amén. Que cada una podamos participar en todo este proceso. Entonces le doy la palabra a él. Muy buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me les fue esta semanita? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Me alegra Buenas muchísimo. noches, bien, gracias. Para mí es un privilegio estar hoy nuevamente aquí con ustedes, poderles entregar algunas pautas de este maravilloso taller que hemos iniciado para la honra, la gloria de nuestro Dios y para bendición de nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Ya terminamos el primer segmento, lo que tenía que ver con las heridas y los trastornos emocionales. Quisiera escuchar a unas 2 o 3 que me digan rápidamente si les quedó el tema claro, si han entendido hasta aquí, hasta donde vamos, si está todo claro. ¿Qué dicen? Unas 2 o 3 mujeres que me digan.
O si tienen dudas, también me pueden expresar para ver de qué manera les puedo ayudar. Sobre los temas vistos, ¿todo claro? Buenas noches. Soy Luz Amparo Tarazona. Para comentar que me ha parecido muy importante, muy interesante, ha sido muy claro el tema y sobre todo para entender un poco nuestras reacciones, de dónde vienen y poderlas controlar, y sobre todo poder en un dado caso manejarlas de la mejor manera. Me ha parecido muy interesante el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz Amparo. Sí, siga. Buenas Pues, noches, Dios me las continúe bendiciendo. noches. Amén, hermanita Nina. Para mí ha sido de gran bendición porque he descubierto muchas heridas que tenía desde niña, pero ahora por medio de este taller me he dado cuenta que esas heridas como que han estado ahí guardaditas y ya empecé como a ser libre de esas cosas, como a retomar el pasado y a irme a la palabra, declarando que yo he sido libre de todo, de toda atadura. Y pues ha sido muy interesante y de verdad que ha sido algo como un relax para mi vida, porque fue maravilloso. Amén, muchas gracias, hermanita Nina. ¿Alguien más que desea compartir cómo ha sido su experiencia? Buenas noches, mi nombre es Eunice Ortiz y realmente pues me ha parecido supremamente interesante los temas que hemos visto, no solamente porque nos ayudan como a conocernos interiormente, como a desligarnos de cosas, de heridas, de pronto situaciones que teníamos ahí represadas. ¿Cómo les ha parecido el desarrollo del diario? ¿Si lo han podido realizar? ¿Se han podido tomar el tiempo para escribir un poco, poder tener el diario de la verdad muy cerquita de ustedes? Buenas noches, bendiciones para todas. Buenas Mis noches, hermanita hermanas, Nina. mi pastora él, sí. Yo tengo adelantadito ya ese diario, para ahí les compartí la primera página, la portadita, poquito, pero bueno, pero sustancioso. Muy bien, me ha parecido una experiencia muy, pero muy valiosa para nuestro crecimiento espiritual, para poder nosotros soltar más aquello que de pronto nos ha venido como mortificando en la vida, en el diario vivir, en nuestras relaciones interfamiliares y bueno, que nos sentíamos como un poco ahí con esa atadura. Pero esto nos ayuda más a que esas ataduras se suelten definitivamente y piense uno en que son esos procesos en los que el ser humano de una u de otra manera pues tiene que ir desarrollándose en la vida conforme se va desarrollando su mismo cuerpo, su misma vida. Y lo más importante es alcanzar también dentro de ese mismo desarrollo el conocimiento del Señor y conocer su amor, saber de sus misericordias y de todo lo bueno que es Él con nosotros, que con Él pues nosotros andamos en victoria siempre. Una muy bonita manera de que nos soltemos un poco de ese pasado que de pronto nos hizo o mucho o poco daño. Cada quien en este mundo tenemos nuestra propia historia de vida, distinta la una a la otra, pero que lastiman de todas maneras. Pero gracias a Dios estamos acá con Él y que ahora con este taller tan bonito nos está permitiendo que soltemos eso, que sanemos, que digamos realmente la verdad ante la vida y poder subsanar muchas cosas. Sí, Señor. Muchas gracias. Gracias, hermanita Hilda. Bueno, me gustaría también de pronto escuchar a alguna mujer que no haya hablado en todo el proceso que tenemos en estas 4 sesiones. ¿Sí? Laura. ¿Quién desea participar? Para mí ha sido una experiencia maravillosa
No sé si me están escuchando. ¿Sí? Em, Hermanita Lidia. sí, Buenas noches. señora. Buenas noches, hermanitas. ¿Cómo están? Para mí ha sido una experiencia maravillosa que me ha sacado de muchas cosas que tenía como guardadas desde la niñez y todo eso, pero gracias a Dios y a este taller, a esta práctica que estamos haciendo, ha sido de gran bendición. Muchas cosas que tenía guardadas, como dicen, ya están desapareciendo. Gracias a Dios. Ah, bueno. Muy amables. Muchísimas gracias, hermanita Gracias por esto. Lidia. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Yo quiero, pues antes de darle la palabra a Elvia, si ya está lista, me gustaría preguntarle a algunas de ustedes con respecto a la tarea que nos haya dejado Elvia. La pregunta para el diario es de qué manera nuestras reacciones nos meten en problemas, ¿cierto? Pensemos un momento, si lo hicieron el ejercicio, pensemos en cuántos problemas nos hemos metido precisamente con esas reacciones que no han sido tan asertivas en nosotros. ¿Alguna desea participar? Sí, por ejemplo, del primer punto, Sí. pienso que se rompen muchas relaciones con nuestros semejantes, ¿no? Con nuestros allegados como la familia, los hijos, el esposo, también en las relaciones laborales, aún en las relaciones de la iglesia, ¿sí? Por nuestra manera en cómo a veces reaccionamos, a veces aceleradamente por lo general, ¿no? O sea, no piensa uno, sino que contesta rápido y a veces no es la mejor respuesta. Y también si de pronto venimos cargados y nos encontramos en otra situación, entonces es peor, ¿no? Una avalancha. Entonces, en este taller, pues, es como el hecho de pensar reposadamente, y de la clase anterior, de los 3 puntos que me gustaron acerca del amor, ¿no? Acerca de adoptar un lenguaje cálido, amoroso, respetuoso, sentir empatía por el otro, ¿no? Y así mejorar esas situaciones que sí nos meten en bastante problemas. Ok. Muchas gracias, Liliana. Gracias por tu aporte. Escuchamos ahora a Laura Moreno. Sí, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, clarito. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy Bendiciones para bien. todos. Amén. Gracias, Laura. Sí, Bueno, así una vamos. corta intervención es que sí, efectivamente, hay muchas cosas en nosotros en la manera de reaccionar. Yo personalmente soy una persona que he tenido que aprender de manera muy espiritual, aprender a la brava, que no puedo reaccionar tal cual como se me viene a la mente, sino primero como respirar y pedirle a Dios que me dé sabiduría y que me dé las palabras correctas para expresarme, porque en muchas ocasiones hasta puede peligrar la relación de uno en la manera como uno se puede expresar, ¿sí? Y cómo podemos afectar a veces hasta nuestros propios seres más amados, más queridos como lo son nuestros hijos. Entonces, todo ese proceso y el de pronto a veces como que esas heridas a veces quedan ahí y quedan para uno, entonces uno las termina somatizando en nuestro cuerpo, en nuestra salud, y pues sí, hay muchas cosas que, que, mm, que tenemos que saber hablar, tenemos que saber decir las cosas, sobre todo siempre es pedirle sabiduría a Dios para que nos permita ser mujeres sabias y que edifiquemos nuestro hogar día a día. Y el seminario, pues muchísimas gracias, yo estoy muy agradecida y muchísimas bendiciones precisamente a las personas que se están dedicando aquí para transmitirnos este mensaje. Muchas gracias. Amén. Qué bendición poder identificar esos aspectos y poder también como identificar de qué manera podemos ya reemplazar eso que hemos hecho mal, ¿sí? Que no lo hemos hecho bien, y eso obedece a la siguiente pregunta que nos ha dejado Elvia, ¿sí? ¿Cómo podemos actuar para obtener resultados más saludables?
¿sí? Ya estamos en un proceso en el que, bueno, ya hemos identificado qué cosas nos pueden generar heridas, cómo reaccionando de X manera, pues genero heridas en otros, pero cómo puedo yo entonces hacer para que ya no vuelva otra vez a tratar de como de embarrarla, ¿cierto? Tratar de que yo pueda generar parte de esa solución y que sobre todo nuestras relaciones se tornen más saludables. Hay mucho, mucho de nuestro carácter que debemos rendir a los pies del Señor, amén. Todas, ¿cierto? Todas las que estamos aquí necesitamos que Cristo esté en nuestra mente primero para que todas las áreas de nuestra vida vayan sujetas a Él, a su Espíritu Santo, y nos ayude en nuestras relaciones, ¿no? A que nuestras relaciones se tornen más saludables. Ese es el deseo de Dios. Dice la Biblia, mientras dependa de ustedes, es decir, mientras dependa de nosotros, que nosotros podamos estar en paz con todos. Y sé que depende de mucho de nosotros, ¿sí? Y me gustaría, bueno, ha levantado la mano Angie Calderón, si también desea participar, aportar. Aló, Angie, hola. sí, buenas noches, Angie, bienvenida. Buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos. Bueno, me alegra mucho. Quería compartir sobre la segunda pregunta que nos dejó la hermanita Elvia respecto a cómo podemos actuar para poder evitar esas situaciones que nos hacen como embarrarlas en muchas ocasiones. Y quería compartir algo de la manera personal que me ha ayudado mucho es analizar siempre mis pensamientos antes de hablar. Y algo que yo tengo es que no dejo hablar, sino que yo reacciono, o sea, no pienso, sino que de una vez digo las cosas y no analizo lo que estoy pensando. Entonces hablo y exploto. Entonces era muy explosiva y he aprendido a controlar tanto mi lengua y mi mente y a ser más precavida, a ser más paciente, a callar, a ser más, tener más empatía con los demás y con los sentimientos, ponerme más en los zapatos de los demás y ser como ese, con ese amor, con esa compasión que tenemos que tener hacia nuestro prójimo y tener como esa empatía sobre todo por los sentimientos de los demás para no dejarnos afectar de las cosas cotidianas que por lo general siempre estamos en un corre-corre, pero siempre hay que tomar una pausa, respirar y saber que el amor lo puede más y que es más grande en nuestro corazón y en nuestros sentimientos y que en realidad debe predominar más el amor en nuestras vidas, para todos. Ese era mi aporte, gracias. Ok, Angie, muy importante, muy interesante lo que tú comentas. Has enunciado, has expresado algunos de los elementos claves para nosotros tener relaciones saludables. Son muchos, son varios, pero tú has tocado algunos muy interesantes. Por ejemplo, la empatía. Es muy importante tener la capacidad de escucha, ¿sí? Creo que todos hemos tenido muchos problemas porque reaccionamos de una manera bastante equivocada, porque nos adelantamos, porque somos impulsivas, ¿cierto? Somos bastante rápidas, a nosotros que nos gusta hacer todo lo más rápido posible y tratar de tener todo bajo control. Creo que se nos ha llevado bastante como la delantera, ¿no? Eso que siempre Dios ha querido en el corazón del hombre y es que podamos, sobre todas las cosas, amar al otro. ¿Bien? Amar al otro. Y en el amor están todos los valores que parte ha enunciado Angie. Entonces, son muchas cosas que debemos tener en cuenta para realmente estar en una relación más saludable.
Amén. Sí, pastora, yo quiero hablar algo sobre el segundo punto de la Señora. tarea que nos dejó la hermanita Elvia María. Bien, Sí. pastora, sí, yo también fui una persona muy prepotente en la casa, eh, con mis hijos, con mi esposo. Era lo que yo decía y así se hacía, y si no, mejor dicho, tremendo, era tremendo eso, claro, eso hace años atrás, yo desde que conocí al Señor ya comencé el Espíritu Santo empezó ya como a direccionarme mucho mejor, pero yo digo que la oración pastora y todas mis hermanas es lo primordial, decirle al Señor que siempre nos esté dando esa facultad de poder pensar antes de hablar y de reaccionar ante cualquier ataque, ante cualquier circunstancia o situación que se nos presente. Es pedirle al Señor que Él coloque siempre sus manos en nuestra mente, en nuestra cabeza, para que Él sea quien oriente nuestras ideas, quien coordine nuestros pensamientos, quien controle nuestras emociones, para que no la embarremos, para seguir realmente siendo ese testimonio del Señor ante las personas, porque nosotros ya que conocemos a nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, tenemos que dar ese ejemplo de humildad, de mansedumbre, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, pero también con carácter, con ese carácter de Cristo, eh, con mesura, saber escuchar a las personas, y si quieren un consejo se les puede dar, pero es muy importante escuchar a las personas y mientras esas personas de pronto están ofendiéndolo a uno, porque yo ya pasé por esas, uno está orando mientras tanto por ellas y es el mismo Satanás que las envuelve a ellas a esas personas para que ataquen, sobre todo a nosotros que seguimos a nuestro Señor Jesucristo y por eso no podemos dejar que se nos adelante esa situación, porque nuestro Señor somos más que vencedoras y cuando está uno con Él, ¿quién contra nosotras? Nadie. Entonces, es eso, es la oración, primordialmente la oración que de nosotras como mujeres, como mujeres adolescentes, amigas, estudiantes, de novias, de esposas, de madres, debemos tener en cuenta que en la oración encontramos ese apoyo de nuestro Señor para que Él nos dé esa manera de que podamos nosotras tener ese dominio propio para no dejarnos embaucar del enemigo en esos momentos. Sí, Amén. Señor. Mi pastora, no sé si ya me puedo tomar mi Claro, te tiempito. estamos esperando, Elvia, te estamos esperando. No, yo estaba aquí atenta escuchando porque me gusta también recibir, me gusta pues escuchar lo que cada una tiene también para aportarme y lo que cada una dice se convierte en un testimonio de vida, ¿no? En un testimonio de lo que nosotras empezamos a aplicar a raíz de lo que escuchamos, a raíz de lo que aprendemos. Entonces, estaba aquí súper atenta, escuchándolas, a las que participaron, pues gracias por compartir sus vivencias y de eso se trata, como les he dicho, se trata de empezar a dar esos primeros pasos, ¿sí? No tiene que ser corriendo, pero sí empezar a dar esos pasitos para que vayamos avanzando y no nos quedemos en simplemente haber asistido a un taller de sanidad interior y de pronto haber tomado unos apuntes, ¿sí? Porque segura estoy de que todas tenemos cosas por mejorar. La misma palabra del Señor dice que estamos en un continuo cambio, ¿cierto? Que debemos siempre buscar
cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, y en esa búsqueda pues precisamente aplica el poder dejar atrás nuestras conductas, nuestras reacciones, todo aquello que de pronto nos motiva a reaccionar de ciertas formas, a decir ciertas cosas, a tener cierto temperamento, etc. Entonces, bueno, para empezar el día de hoy, ya cambiando de tema, yo espero que les haya quedado súper claro todo el tema de las heridas y los trastornos emocionales, porque en la primer clase dijimos que la sanidad interior pues tiene mucho que ver con el tema de las heridas, con los trastornos y con las ataduras, ¿sí? Emocionales, espirituales. Entonces vamos a avanzar hacia este otro tema, hacia esta otra parte que es muy importante. Hoy vamos a dejar visto todo lo que tiene que ver con las ataduras o ligaduras espirituales, emocionales, existen varios tipos. Para ya ir concluyendo este taller y poder dar paso a lo que serían las técnicas que debemos aplicar para el proceso de sanidad interior. Algunas pautas pues ya se las he ido dando, de verdad espero que todas estén pues teniendo en práctica lo que estamos aprendiendo, esas tareas que se les dejan son muestras de lo que hay que hacer, de eso que tenemos que empezar a desarrollar en nuestro diario vivir, es sacar un tiempo y poder aplicar estas, como les digo yo, estas técnicas que quizás parezcan, qué sé yo, insignificantes o no sé, no le demos como la importancia que realmente deben tener, pero les aseguro que son muy importantes y que una vez empezamos a practicarlas, eso va haciendo el trabajo. Eso es parte del tratamiento. Es como cuando el doctor nos dice, tómese estas pastillas, y nosotros decimos, no, pero pepas y yo no quiero eso, ¿sí? Entonces le restamos importancia. Entonces, recuerden que estamos en este taller basándonos en las bases bíblicas, ¿sí? Entonces, de todas maneras, ustedes en sus casas, las citas bíblicas que se les aportan, las pueden estudiar, pueden profundizar en ellas, pueden profundizar en la palabra y pueden también buscar mayor información, ¿sí? Para que este proceso de conocimiento pues sea cada día mayor y sea cada día más profundo, para que ustedes puedan quizás también resolver dudas o ciertas preguntas que de pronto se queden volando, que no logremos resolver en este taller. Recuerden que es un proceso siempre complejo, que no es fácil. Recuerden que requiere de mucha dedicación de nuestra parte, de mucho compromiso. Entonces, lo importante es aplicar las técnicas que pues en este taller se le pueden compartir, y ustedes en casa pues pueden buscar otras o pueden ayudarse de otros talleres, o quizás en el futuro se pueda llegar a hacer otro taller, una segunda parte. Lo importante es que esta base para ustedes sea buena, ¿sí? Que queden con una buena base para que pues continúen con el proceso en casa. Entonces, hoy vamos a hablar de las ataduras o ligaduras espirituales. ¿Qué es una atadura, una ligadura? Bueno, es todo o es aquello que amarra una cosa o varias entre sí. Normalmente, pues, se hace con cuerdas, ¿cierto? Con lazos, con sogas. Normalmente cuando decimos voy a sujetar, voy a atar tal cosa, pues uno busca este tipo de elementos, pero pues hay otros más fuertes y hay diversos elementos con los que se pueden generar una atadura, pero en la parte espiritual, digamos que tiene el mismo concepto, es
es algo invisible, son hilos invisibles que van inmovilizando, ¿sí?, nuestra capacidad de acción y reacción, provocando así, digamos, relaciones de dependencia, forjan nuestra personalidad y las relaciones que establecemos con quienes están a nuestro alrededor. Entonces, en lo que tiene que ver con nuestro tema, pues, importante que tengan presente que son hilos invisibles, ¿cierto? No los vemos, pero están allí, son reales. La palabra, pues, habla en varias partes de las ataduras, y las ataduras también son físicas, aunque estamos hablando de la parte espiritual, pues debemos tener en cuenta que estas también se pueden manifestar en lo físico. Entonces, digamos que no es solamente en estas partes que nosotros no vemos, como las emociones, digamos, nuestra alma, sino también se pueden reflejar en lo físico. Entonces, por ejemplo, cuando Sansón fue entregado por los varones de Judá, los filisteos, pues ahí en esta enseñanza vemos claramente que a él lo ataron, ¿cierto? Pues una digamos que la parte espiritual que se manifestó allí para que él perdiera su fuerza fue que le cortaran el pelo, pero aparte de esto, cuando él despertó, pues estaba totalmente atado, y eso es lo que siempre busca el enemigo, ¿sí? Él busca siempre atarnos, busca nuestra debilidad para luego poner ataduras. Recordemos que vimos en una clase anterior que Satanás es quien pone las ataduras a nuestra vida. Entonces, tenemos aquí varias ataduras, tenemos tipos de ataduras, vamos a verlo. Tenemos las ataduras sexuales, ¿verdad? Como primer tipo de atadura. Entonces, este tipo de atadura es una esclavitud, ¿cierto? Este tipo de esclavitud proviene especialmente de la lascivia y de la concupiscencia. Pero además también proviene de herencias generacionales transferidas espiritualmente a través de nuestro linaje, nuestros antepasados. Y estas ataduras se manifiestan, por ejemplo, en la lujuria, la pornografía, la masturbación, el incesto, el abuso sexual, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los desórdenes sexuales, con toda la, digamos, la perversión sexual. Son ataduras, ¿sí? Son ataduras y es un tipo de esclavitud. Tenemos también las ataduras mentales. Las ataduras mentales es un tipo de esclavitud que proviene de traumas causados generalmente en la etapa de la gestación o de la niñez, especialmente de allí, de traumas, ¿sí? Un ejemplo de atadura mental, de una atadura mental, es las fobias, ¿sí? El temor, por ejemplo, cuando normalmente a los niños les empieza a generar temor la oscuridad. También un tipo de atadura mental son los deseos destructivos, la inseguridad. Son realmente patrones o creencias y comportamientos que empezamos a experimentar, y muchas veces como que no entendemos la razón, no entendemos por qué esos pensamientos vienen, esos temores, por qué de un momento a otro, ¿sí? Entonces son ataduras mentales. Tenemos las ataduras espirituales. Este tipo de esclavitud proviene de la iniquidad, especialmente del pecado y de todo lo que tiene que ver con ocultismo. Un ejemplo de una atadura espiritual es la incredulidad y la desesperanza. Entonces, en este tipo de atadura podemos notar que las personas con este tipo de ataduras, según su estado, por supuesto, pues
digamos que algunas no entienden, por ejemplo, la palabra de Dios, no sienten la presencia de Dios, les es difícil de pronto ser sensibles a, lo espiritual, ser sensibles a la presencia de Dios, son personas que de pronto cuando se está en una campaña, en una administración, no pueden percibir nada, no sienten nada, entonces, porque hay ataduras espirituales. También podemos notar que hay personas que no creen en Dios, son ateas, ¿verdad? Otras pues no creen en milagros, no creen que Cristo estuvo en la tierra, no ven la Biblia como la palabra de Dios, bueno, etcétera. Entonces son personas que están manifestando ataduras espirituales. Y tenemos también las ataduras emocionales. Este tipo de esclavitud proviene de traumas, también de injusticia, de ocultismo, también, por supuesto, de heridas. Todo lo que yo le estoy diciendo en cuanto a las ataduras son algunas, ¿sí? Al igual que las heridas, las fuentes son diversas. Entonces, quiero que tengan presente que les estoy dando como las fuentes principales, pero no son las únicas. Un ejemplo de atadura emocional, por ejemplo, el apego. Hay personas que normalmente se apegan a las personas, ¿cierto? Empieza una dependencia de otras, son personas que no canalizan, digamos, la dependencia a Dios, sino que es a las personas, o como lo vimos en el video anterior, el apego se puede también manifestar a cosas, objetos. Los celos enfermizos también hace parte de este tipo de atadura, una atadura emocional, la frustración, es otro tipo de atadura. Entonces, las ataduras emocionales son sentimientos y emociones negativas que pueden llevar a las personas a sentirse oprimidas, o personas que también pueden manifestar, digamos, que no salen del pasado, que están siempre como que pegadas en eso que les pasó. Entonces se creó una atadura, una ligadura, quedó esa persona atada a su pasado y continuamente recuerda lo que le pasó, recuerda el dolor que experimentó, y cada vez que recuerda es como volver a vivir eso que vivió. Y muchas veces han pasado años, muchas veces pues, lleva un tiempo suficiente y la persona no ha logrado desprenderse de ese pasado doloroso. ¿Por qué? Porque se generó una atadura. Tenemos también las ataduras financieras. Este tipo de esclavitud proviene principalmente de herencias generacionales, pero también de la desobediencia a los principios divinos. Por ejemplo, el no diezmar, el no honrar a Dios con las ofrendas, no honrar a los padres, no ayudar al necesitado, ¿cierto? Cuando tenemos la oportunidad de ayudarle, de extender una ayuda económica. Entonces se empiezan a generar unas ataduras financieras. Aquí en este tipo de ataduras podemos encontrar personas que generalmente están endeudadas, otras que son compradores compulsivos, o que les cuesta ayudar económicamente a otros cuando están necesitados, aun cuando tienen suficiente, ¿cierto?, para poder ayudar. Entonces, son personas que no tienen esa libertad de poder tomar de lo que tiene y compartirlo con el necesitado, aun cuando Dios le permite de pronto ver o que la necesidad de ese prójimo se le manifieste de manera directa. Son personas que les cuesta tomar algo y darle. También encontramos aquí de pronto personas que por más que se esfuercen, que por más que trabajen, ¿cierto?, no prosperan. Son personas que dicen, yo no sé por qué
el dinero no me dura, yo no veo que me rinda, no me alcanza. Hay personas que entre más ganan, más gastan, tienen desorden para manejar sus finanzas y digamos siempre es como un ciclo que se repite y a lo largo de su vida es lo mismo. Y también este tipo de ataduras, pues primero que todo, pues son herencias que se van transmitiendo. Entonces podemos también ver cómo la familia de generación en generación ha estado como en esta misma dinámica, ¿no? Entonces, ese es el tipo de atadura financiera. Y tenemos las ataduras físicas, ¿sí? Entonces, este tipo de esclavitud, pues también puede venir por herencia, por supuesto, herencias de nuestros antepasados, puede venir por la práctica del pecado, por la iniquidad. Recuerden que ya vemos lo que es la iniquidad y que tenemos que también romper con ello, porque aunque no querramos, pues que no, si ninguno de nuestra línea generacional ha pedido perdón a Dios por su pecado, por su iniquidad, pues eso se va traspasando a nosotros y nosotros tenemos que ya entonces entrar a cortar con ese linaje, con ese ciclo que viene de atrás. Entonces, proviene también las ataduras físicas, pueden también provenir de brujería, lo que tiene que ver con el ocultismo, la práctica de cualquier área del ocultismo, entonces también va a manifestar una atadura física. Un ejemplo de esto, pues, las enfermedades, los accidentes, las dolencias. Una de las manifestaciones más comunes son los accidentes, ¿cierto? Y cuando vemos que es algo generacional, pues vemos que se repite en varios integrantes de una misma familia. Entonces, ahí es claro ver que hay una atadura en nuestra familia. Entonces, bueno, recordemos que en Lucas 13:16, que lo vimos en la segunda clase, pues la palabra de Dios señala a Satanás como el responsable de las ataduras. Entonces, nosotros tenemos que prestarle atención a qué hay detrás de una atadura que hayamos identificado. Estamos viendo aquí algunos tipos de ataduras, ¿verdad? Entonces, tenemos en el primer cuadro una persona ahí que lleva como una bola parece como de hierro, ¿verdad? Hierro fundido. Entonces, ¿qué le vemos ahí en su mano derecha? Le vemos un maletín, lo que podemos deducir que es una atadura al trabajo. Entonces, nosotros debemos prestarle atención a todas las áreas de nuestra vida. Las ataduras pueden ser en varias áreas o en una sola. Entonces, este cuadrito para que ustedes puedan visualizar los diferentes tipos de ataduras. Al lado derecho tenemos un burrito, ¿cierto? Un asno amarrado a una silla. Y lo que nos refleja esto es que nosotros a veces nos paralizamos ante cosas que la verdad no tienen el poder para detenernos, no tiene, digamos, ninguna razón de ser para que nosotros quedemos estancados, quedemos de pronto paralizados. Y entonces esto pasa a veces con nuestra parte espiritual, no avanzamos en nuestro ministerio o tenemos miedo de pronto avanzar en nuestro trabajo porque creemos que no somos los ideales, creemos que no tenemos las capacidades, nos sentimos menos que otros. Todo esto son ataduras mentales que hace que nos quedemos estancados, ¿cierto? Las ataduras, por ejemplo, al licor, ¿sí?
las ataduras. Aquí tenemos a un chico súper asustado, ¿cierto? Yo creo que todos pasamos por ahí, es muy normal que los chicos a cierta edad empiecen a manifestar el miedo sin ninguna razón. Y esa es la prueba más diciente de lo que significa una atadura mental. Nosotros los padres muchas veces nos hacemos los valientes y les decimos a nuestros hijos, ay, deja la bobada, que no hay nadie, mira, y lo llevamos, ¿cierto? Se deja la oscuridad, mira que no hay nadie, no, tengo miedo, y dice, ay, pero no sea cobarde, que esto, que aquello, en lugar de empezar a buscar la raíz de esa atadura que se está manifestando. ¿Y por qué es una atadura que se está manifestando? Nosotros creemos erradamente que las fobias, digamos, se van disipando a medida que la persona va creciendo y es falso, ¿cierto? Hay fobias que mueren con la persona, hay fobias que nos paralizan, hay fobias que no nos dejan ser lo que deberíamos ser. Entonces, los que quizás tienen chicos pequeños en casa, es importante que presten atención a estos temores que ellos empiezan a manifestar. Y como les dije inicialmente, yo les nombré algunas fuentes, pero hay muchas. Por ejemplo, una de las fuentes que hoy más tenemos tan arraigada en nuestros hogares es la televisión, todo lo que tiene que ver con Disney, las películas. Hoy los chicos están súper bombardeados con mensajes que tienen mucho que ver con el mundo espiritual de tinieblas y nosotros a veces no le prestamos atención. Lo que buscamos es que ellos estén quietos, que estén distraídos en casa, pero mientras tanto Satanás y todo su ejército está haciendo su trabajo con nuestros chicos. Entonces, hoy yo quiero en esta clase, por medio de esta diapositiva, que ustedes, digamos, aprendan a observar, ¿sí? Aprendan al igual que la dinámica que les hice con las heridas y los trastornos, con las ataduras es exactamente lo mismo. Hay que estar muy atentos, hay que prestar atención, hay que hacer análisis, hay que no pasar por desapercibido las acciones de nuestros hijos en la etapa que estén, no importa si son ya adolescentes, incluso si son adultos. ¿Cuántos no llegamos incluso a la vejez con ataduras, con fobias, ¿cierto? Con temores. Entonces esto no se trata de una edad específica, se trata de lo que somos como personas, de lo que realmente es el mundo espiritual y poder entenderlo para que podamos a tiempo actuar y poder corregir todas estas situaciones que quizás por años a nosotras nos ataron y que hoy en día está atando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Entonces, importante aprender también en cuanto a las ataduras, a identificarlas, ¿sí? La atadura a toda la parte sexual, la pornografía, ya hoy en día se habla de niños que se masturban incluso sin saberlo, ¿sí? Porque viene con ataduras generacionales, quizás sus padres, sus antepasados, cualquiera en nuestra línea sanguínea, pues tuvo estas ataduras, son pecados que están ahí sin presentarlos a Dios, sin renunciar a todo esto, y resulta que nuestros chicos empiezan a experimentar cosas, y hoy en día que todo está como tan a la mano de ellos, pues la verdad no queda difícil que ellos puedan contaminarse y que el enemigo pueda empezar a colocar estas ataduras. La siguiente, bueno, lo que le hablaba a los compradores compulsivos. Entonces, son algunas de las ataduras que podemos manifestar, hay muchas más. La lista es larga, la verdad. Da para un estudio profundo. Les queda de tarea empezar a indagar para que
conozcan cómo se manifiestan, cuáles son las reacciones, y para que podamos, digamos, estar muy pendientes de ello. Entonces, ¿qué son las ataduras? Son pensamientos, son maneras de hablar, acciones y reacciones, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en esa dinámica, en esa capacidad de estar atenta, no solo a nosotras, que por supuesto lo debemos hacer. Recuerden que esto es primeramente para nosotras, empezar a descubrirnos y pues a la vez, en la medida que aprendemos a identificar en nosotros todo aquello que venimos viendo en el taller, pues también estar muy atentos a los que nos rodean. Entonces, estar atentos a los pensamientos, cómo habla, ¿sí? Por ejemplo, a manera personal, cómo hablo yo, ¿sí? Esto me dice qué tipo de ataduras tengo o qué heridas emocionales tengo, ¿cierto? ¿Qué trastornos? Entonces, empezar a estar muy atentos a las acciones, a las reacciones, como recuerden que en la clase anterior dijimos que este proceso nos va a ayudar a ser más proactivas en lugar de reactivas. Hasta el momento yo diría que muchas de nosotras no, y es que igual el ser humano de por sí es reactivo, porque nosotros ante las circunstancias, pues de manera imprevista, reaccionamos de ciertas maneras. Hay situaciones que podemos controlar, digamos, en la medida en que las vamos viviendo, entonces vamos adquiriendo esa capacidad de reaccionar, pero digamos que eso es un trabajo permanente, de estar muy atentas a nuestros comportamientos, a nuestras acciones, ¿cierto? Pero normalmente somos reactivas. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos a las circunstancias, a lo que se nos presenta en el día a día? Pero a la vez poder aplicar estos conocimientos con los que nos rodean, con nuestro entorno, nuestra familia, ¿cierto? Especialmente. De forma consciente o inconsciente, ¿cierto? Vamos permitiendo que actúen por nosotros, que tomen la iniciativa antes de que podamos decidir. Que, por ejemplo, lo que compartía Angie cuando intervenía, es esa capacidad de poder primeramente analizar nuestros pensamientos, como estar ahí a medida que la información va ingresando, pues irla procesando, irla analizando para saber si actuamos de esta forma o de la otra, pero no siempre es así. Entonces, cuando tenemos ataduras, digamos que nosotras hemos perdido el control, ¿sí? Hemos perdido el control y entonces hay cosas que por más que querramos no hacerlas, las terminamos haciendo, como veíamos en una cita bíblica anteriormente. Terminamos haciendo todo aquello que no quiero hacer. Sé que es pecado, sé que no está bien, sé que va en contra de mi cuerpo, sé que va en contra de mis principios, sé que va en contra de las reglas de mi casa, sé que va en contra de lo que Dios ha dicho que quiere de mí, etcétera. Pero terminamos haciendo todo aquello que no queremos, ¿sí? Entonces vamos perdiendo esa capacidad de tener todo bajo control, de actuar o de poder reaccionar de una manera más asertiva. Por ejemplo, ser comprensivos, de que nos insulten, nos ataquen y mantener como bajo control esa ira y decir, no, mira, estás equivocado, las cosas no fueron así, no, ¿cierto? Nos desbordamos, nos salimos de control. Entonces, ¿por qué? Porque empezamos a perder toda esa capacidad de control y entonces nos vamos abandonando a merced de lo que ha tomado el lugar que realmente le corresponde a Jesucristo como Señor de nuestra vida, porque cuando ya avanzamos en este es un proceso que va entronando al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cuando nosotras empezamos a entregarle a Él todo aquello que se sale de control, todo aquello sobre lo cual no tenemos la capacidad de sujetarlo, ¿cierto?
Ya vimos que las heridas es algo que muchas veces se sale de nuestro control. Queremos olvidar el dolor, queremos no volver a sentir todo aquello que nos hace explotar en dolor, en llanto, en tristeza, en soledad o en ira, ¿cierto? Pero se sale de nuestro control. Entonces, en ese proceso de entrega al Señor, pues lo vamos entronando en nuestro corazón y vamos haciendo que Él tome el control de nuestra vida y que sea Él el que le dé manejo, ¿cierto? Entonces, esto actúa de forma consciente o inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? No todo el tiempo somos conscientes de nuestras reacciones, no todo el tiempo somos conscientes de esa atadura, de aquello que nos hace manifestar cierta conducta, ¿cierto? Entonces, incluso en cuanto al pecado, muchas veces cometemos el pecado y no estamos alerta, no somos como conscientes de que lo estamos haciendo, no porque no sepamos que es pecado, sí, sino porque a veces lo hacemos como tan dinámicamente y un ejemplo de esto es, por ejemplo, la mentira, ¿cierto? Todos sabemos que la mentira es pecado, que no le agrada a Dios, pero a veces incluso mentimos de manera inconsciente. Entonces, cuando empezamos a entregar todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que nos está como poniendo en ese ciclo vicioso en que vamos y volvemos, cuando empezamos a entregarle a Dios, Él empieza a hacer la obra en nosotros, entonces es cuando podemos ir mejorando. Bases bíblicas. Vamos a ver algo, aunque a mí me parece. Bases bíblicas de lo que estamos hablando en el día de hoy. Job 36:8. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Job 36:8 dice, y si están aprisionados con cadenas y son atrapados en las cuerdas de aflicción. En otra versión dice, y si les vienen tribulaciones y se ven esclavizados y afligidos, ¿cierto? Entonces, en esta porción de la palabra estamos viendo que esas cuerdas, esas ataduras, ¿cierto? Cómo se materializan en nuestras vidas, ¿sí? Cómo las podemos ver a través de todo aquello que nos esclaviza, ¿sí? Lo que nos está esclavizando a ciertas conductas, que se sale del control. Salmo 107, del 10 al 14, dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, afligidos y encadenados por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso los sometió a trabajos forzados. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió en pedazos sus cadenas. Amén. Entonces, qué salmo tan hermoso y tan diciente, ¿no? Amén. Voy a darles algunas fuentes de origen de las ataduras. Algunas fuentes de origen de las ataduras. Por favor, tomen nota, se la voy a dictar rápidamente. Dice, ceremonias de consagración, ¿cierto? Todos estos rituales satánicos en las logias que aparecen por ahí. Juramentos de sangre vudú, las órdenes de sociedades secretas, la nueva era, la masonería, las prácticas orientales, espirituales,
Todas estas prácticas basadas en energía, como el yoga, el tai chi, el feng shui, los mantras, la meditación trascendental, lo que habla de la apertura de chakras, ¿cierto? Consultar a divinos, por supuesto seguir los consejos de estos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el ocultismo, ¿cierto? La lectura de las cartas, el café, lo que tiene que ver con el horóscopo, los chamanes, los curanderos, los amuletos de la buena suerte, los talismanes, los que creen en el signo del zodiaco, los fetiches, participar en sesiones de espiritismo, bueno, la ouija, ¿cierto? Estos juegos que han salido por ahí de moda, que envuelven a los chicos, la consulta de la bola de cristal, los que consultan a los muertos o a los medios, y las prácticas sexuales con gente que practica este tipo de cosas. Trae ataduras espirituales de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, para nosotras debe ser una prioridad, ¿sí? El liberarnos de las ataduras que hemos recibido, que al igual que el tema de las heridas, pues las ataduras también pueden iniciarse en nuestras vidas desde la etapa de la gestación, en la niñez. En cualquier etapa de nuestra vida podemos tener, pues, ser atados. Puede ser por nuestras prácticas o por las prácticas de los antepasados, de los pecados, de todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Y también pueden venir a nosotras por brujería, ¿cierto? Por maldad de otras personas. Entonces, debemos con esto, al igual que con las heridas, empezar a revisarnos y empezar, lo que empezamos a detectar, pues dar ese primer paso que vimos en el proceso, y es renunciar y entregar, ¿cierto? Pedirle perdón al Señor por todos los pecados, por todo aquello que nuestros antepasados hayan hecho, por lo que hayamos hecho en medio de nuestra ignorancia, y seguir avanzando. ¿Sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad para todas ustedes. Ya digamos que hasta aquí terminamos lo que es las bases bíblicas de todo lo que encierra el concepto de sanidad espiritual, a lo que le tenemos que prestar atención, a lo que tenemos que empezar como dicen por ahí, a ponerle el ojo. Y cada cosita que vayan identificando, por favor, en su diario, empezar a apuntarlas. Es importante hacer este ejercicio porque es que necesitamos ser insistentes, ¿sí? Porque es importante que apunten, porque son las raíces, ¿sí? Son las raíces, y tenemos que ir muchas veces una y otra vez, ¿sí? Delante de nuestro Padre amado, pedirle perdón, renunciar. A veces se nos queda algo por ahí, ¿cierto? Resulta que, qué sé yo, pedimos de manera general perdón, y resulta que esa parte requiere ser muy puntual, y el Espíritu Santo es el que nos revela, ¿sí? La fuente, de dónde viene, a medida que nosotras entremos en oración. Una vez identifiquemos, podemos ir en oración y pedirle al Espíritu Santo que nos revele de dónde viene, por qué tenemos eso, o por qué nuestros hijos lo tienen, y empezar a buscar esa raíz,
en este proceso y en el proceso de sanidad física, no es dar calmantes, no es tratar los síntomas y que no se manifiesten, no, es buscar la raíz, es buscar la causa. ¿Para qué? Para que desde la raíz se pueda exterminar, ¿sí? Esto que traemos, esto que nos enferma el alma, que tiene nuestras emociones enfermas, que tiene nuestros sentimientos enfermos. Entonces, no es simplemente identificarlos y decir, ay, bueno, sí, yo tengo esto y renuncio, y no, es buscar la raíz. Muchas veces, para poder atacar una enfermedad física, es importante buscar su causa, porque nos tendríamos que enfocar en la causa para que la enfermedad no se siga manifestando. Recordemos que la enfermedad es ya el resultado final, ¿cierto? Ya es lo que se manifestó de un caminar, de un tiempo, de varios síntomas, de un periodo de acumulación de cosas. Entonces lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Entonces, mis amadas, un abrazo, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Seguimos avanzando, ya casi terminamos. Entonces, las dejo en este momento con mi compañera Shirley para la tarea de la próxima clase. Espero que sean muy juiciosas en hacer las tareas para que puedan ver cómo es posible, cómo se puede llevar a cabo este proceso. Entonces, una feliz noche. Me retiro. Muchísimas gracias, Elvia. Muchísimas gracias por todo lo que vimos en esta noche.